Salmo 95. Dios digno de nuestra adoración humilde y obediente. Este maravilloso salmo se cita y analiza en Hebreos 3:7 a 4:13. Allí, Hebreos 4:7, se dice que es por medio de David. Esto puede indicar que David, el hijo de Isaí, era el autor no atribuido, pero también es posible que el autor de Hebreos simplemente se refiriera al libro de los Salmos como el libro de David. James Montgomery Boyce observa con respecto al comentario sobre el Salmo 95 en Hebreos 3:7 a 4:13. Esta es probablemente la cita más completa de un pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. A. El cómo y el quién de la adoración. 1 a 2. Adoración en muchas formas. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Aclamemos alegremente a Jehová. El salmista menciona primero honrar a Dios con cánticos y hacerlo en comunidad. Cantar no es la única forma de honrar y adorar a Dios, pero es una forma principal e importante. Además, lo más importante es que aclamemos que debe hacerse con la comunidad del pueblo de Dios. Y la invocación a la alabanza en el Salmo 95, 1-2, da una imagen sorprendente del alegre tumulto de la adoración en el templo. Gritos estridentes de alegría, fuertes gritos de alabanza, cantos con acompañamiento musical, sonaban simultáneamente por los tribunales. Maclaren. 2. Cantar expresa el pensamiento humano emocionalmente, y el cristianismo es una religión de sentimientos. Más particularmente, el canto expresa alegría, y la religión de la Biblia en su corazón es alegría. Boyce. 3. Sin embargo, debemos aclamar alegremente a Jehová. Es de temer que gran parte del canto religioso no sea para el Señor, sino para el oído de la congregación. Por encima de todo, debemos, en nuestro servicio del canto, cuidar de que todo lo que ofrecemos sea con la más sincera y ferviente intención del corazón dirigida hacia Él, Señor mismo. Spurgeon. B. Cantemos con júbilo. Dios debe ser honrado con un corazón feliz y entusiasta. Hay un lugar para un estado de ánimo sombrío y reflexivo en la adoración, pero no debe ser el tono dominante. El pueblo de Dios tiene mucho de qué cantar con júbilo. Y, antes de humillarnos delante de Él, como debemos hacerlo, Salmo 95, 6 y SIG. Lo saludamos aquí con entusiasmo desvergonzado como nuestro refugio y salvador. Kidner. 2. Es parte del deber cristiano, y ciertamente de la sabiduría cristiana, tratar de captar ese tono de gozo en la adoración que resuena en este salmo. Maclaren. C. La roca de nuestra salvación. Este es un título para Dios con un significado tanto experimental como teológico. Señala una profundidad genuina tanto de pensamiento como de experiencia. La adoración no debe ser simplemente decir cosas sobre Dios, sino que debe tener pensamientos y conexión con lo que hemos experimentado o necesitamos experimentar de Él. Lleguemos ante su presencia. Esto significa que la adoración debe realizarse con un sentido consciente de la presencia de Dios. El pueblo de Dios no canta en espacios vacíos, Él está en presencia de ellos y ellos están en su presencia. Hay o debería haber una verdadera conexión entre Dios y su pueblo en la adoración. Y su presencia no significa Dios en el lugar santísimo, simbolizado en el arca del pacto. No podía haber ninguna invitación a la comunidad para que se presentara ante su presencia allí. Incluso cuando tenían el tabernáculo y el templo, el pueblo judío entendía correctamente la presencia espiritual de Dios. Con alabanza, nuestra adoración debe expresar un corazón de alabanza a nuestro Dios, que ha hecho tanto por nosotros. Y se nos permite presentar nuestras peticiones y, por lo tanto, estamos obligados a presentar nuestras acciones de gracias. Spurgeon. F. Aclamémosle con cánticos. Esto es lo que el mismo salmista pretendía con este salmo. También podemos suponer que dirige la atención del pueblo de Dios a la colección más amplia de salmos como fuente de inspiración para su adoración. 2, 3 a 5. La grandeza del Dios que merece ser adorado. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra,
y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Porque Jehová es Dios grande. Entender la grandeza de Dios nos ayuda a adorarlo adecuadamente. Casi todo el mundo tiene cierto sentido de asombro o aprecio por la grandeza cuando se está en presencia de alguien que la cultura considera grande. Esto es natural. Es aún más natural y apropiado para nosotros considerar profundamente a Yahvé como el Dios grande y el Rey, grande sobre todos los dioses. Y, sin duda, las naciones circundantes imaginaban a Jehová como una deidad meramente local, el Dios de una nación pequeña, y por lo tanto, una de las deidades inferiores. El salmista repudia por completo tal idea. Spurgeon. 2. Adam Clarke observó con respecto al versículo 3, el Ser Supremo tiene 3 nombres aquí, Él, Jehová, Elohim, y no debemos aplicar ninguno de ellos a dioses falsos. El primero implica su fuerza, el segundo su ser y esencia, el tercero, su relación de pacto con la humanidad. B. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Una forma en que se ilustra la grandeza de Dios es por su dominio sobre la creación. Desde el valle más bajo hasta los montes más altos, desde el mar hasta la tierra seca, las manos de Dios los formaron. Se suyo también el mar, pues Él lo hizo, los océanos y mares de este mundo pertenecen a Dios. Lo que sea que una nación pueda clamar sobre los mares, o lo que pretenda el concepto de aguas internacionales, el salmista hace una declaración específica de que suyo también es el mar. Y, para los paganos, dicho sea de paso, el mar podía representar un poder incluso más antiguo que los dioses, no conquistado sin una lucha encarnizada. Esto es muy diferente de, suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Kidner. 2. John Trapp pensó en el contraste entre el poder de Dios y la vieja leyenda del rey Canuto de Inglaterra, que ordenó que la marea del mar se detuviera, pero, por supuesto, no fue así. Canuto refutó a sus aduladores, quienes le dijeron que todas las cosas en sus dominios estaban a su entera disposición, lanzando su orden en el mar para que no subiera más a su tierra, pero no le obedeció. 3. Si Dios es dueño del mar porque Él lo hizo, Él es dueño de ti, porque Él también te hizo a ti. Eres su criatura y, por todos los derechos de creación, le perteneces. Él te reclama, disputarás el reclamo. Spurgeon. 3. 6-7a. Invitación a una adoración humilde. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Venid, hay un dulce sentido de énfasis en estas palabras. Aquí hay una súplica gentil, exhortar a los lectores a hacer lo que es recto ante Dios, lo cual también es bueno para ellos. B. Adoremos y postrémonos. Las ideas de comunidad, venid, y adoración se repiten desde antes en el Salmo, con un sentido adicional de humildad, postrémonos. La idea detrás de la palabra hebrea adoremos es esencialmente postrarse. El pensamiento se enfatiza y se le da más intensidad a través de la repetición. Y, en su presencia, el hombre debe inclinarse ante él, el hombre debe arrodillarse en actitud de completa sumisión y reverencia. Esta es una verdad que debemos recordarnos a nosotros mismos. Morgan. 2. No siempre es fácil unir el entusiasmo con la reverencia, y es un error frecuente destruir una de estas cualidades mientras se esfuerza por la otra. Spurgeon. 3. Adoremos y postrémonos, no ante un crucifijo, no ante una imagen podrida, no ante una bella imagen de un santo inmundo. Estos no son nuestros hacedores, nosotros los hicimos a ellos, ellos no nos hicieron a nosotros. Nuestro Dios, a quien debemos cantar, en quien debemos regocijarnos, ante quien debemos adorar, es un gran rey sobre todos los dioses, no es un dios de plomo, ni un dios de pan, ni un dios de latón, ni un dios de madera. No debemos postrarnos y adorar a Nuestra Señora, sino a nuestro Señor, no a cualquier mártir, sino a nuestro Hacedor, no a cualquier santo, sino a nuestro Salvador. Boyles, citado en Spurgeon. Se arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, en los versículos anteriores. El salmista habló del dominio de Dios sobre toda la creación. Ahora incluye a la humanidad misma entre la creación de Dios. Le debemos humilde adoración a Dios porque Él nos hizo.
la adoración es una obligación que la criatura le debe al Creador. Y los tres verbos principales del versículo 6 están conectados con la idea de humillarse y ser humilde. Aquí se utilizan tres palabras distintas para expresar tres actos diferentes de adoración. 1. Venid, adoremos, Nistajabe, postrémonos. El acto más elevado de adoración por el que se reconoce la supremacía de Dios. 2. Postrémonos, Nikra'a, agachémonos o encojámonos, doblando las piernas hacia abajo, como un perro en presencia de su amo, que espera solícitamente recibir sus órdenes. 3. Arrodillémonos, Nibraja, apoyemos las rodillas en el suelo, y así pongámonos en la postura de los que suplican. Clarke. 2. Los redimidos tienen al menos dos grandes razones para adorar a Dios con humildad. Él es su creador y su redentor. Le pertenecen dos veces, tanto en la creación como en la redención. 3. Tenemos derecho a presentarnos ante Dios con gran alegría, pero nunca sin un sentido de su magnificencia y lo que a ella se le debe. Morgan. D. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, Yahvé también es digno de nuestra humilde adoración, porque Él es nuestro Dios. El hebreo antiguo tenía una especie de elección de dioses, y era un acto deliberado de lealtad decir, Yahvé es mi Dios. Yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí, soy como la oveja en su mano. Y, ovejas de su mano, que están bajo su especial cuidado y dirección, o gobierno, que a menudo se expresa con la mano, como Números 4:28, 31 horas y 49 minutos. Judas 9:29. Paul. 2. La referencia repetida a la mano de Jehová es sorprendente. En ella se sostienen los abismos, está formando la tierra, como el alfarero forma su barro, es la mano de un pastor que protege y apacienta su rebaño. Salmo 95, 7. McLaren. 3. Las metáforas familiares del versículo 7 expresan su compromiso, que es constante, nuestro Dios, y su cuidado, que es completamente suficiente, su prado, y personal, su mano. Él no es un asalariado. Kidner. Ve advertencia a los que rechazan la adoración. 1. 7b, 9. Exhortación al pueblo de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras. Si oyereis hoy su voz, el salmista una vez más nos exhorta a actuar, a oír la voz de Dios en medio de su adoración. Dios habló a su pueblo y les dio y nos dio una palabra de advertencia. Y, si quieres adorar a Dios, asegúrate de no endurecer tu corazón contra la palabra de Dios, ni pelear con Él ni ponerlo a prueba, como hacían los antiguos. Boyce. 2. Esta palabra de advertencia es lo suficientemente importante como para ser mencionada 3 veces en el libro de Hebreos, Hebreos 3:7, 3:15 y 4:7. En Hebreos 4:7 el énfasis está en la palabra hoy, lo que indica la urgencia de escuchar a Dios con un corazón tierno hoy. 3. Este es el tiempo uniforme y el tiempo de las exhortaciones del Espíritu Santo. No dice nada sobre el mañana, excepto para prohibirnos jactarnos de él, ya que no sabemos qué traerá el día. Todas sus instrucciones están ajustadas al tiempo y la melodía de hoy, hoy, hoy. Spurgeon. 4. Cuando el escritor de Hebreos citó este pasaje en Hebreos 3:7, lo atribuyó específicamente al Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Él estaba seguro de que las palabras del Salmo 95 fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo era Yahvé. B. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba. La rebelión y el día de la prueba se refieren principalmente a la prueba en Meriba, Números 20, 1, 13. Pero de manera más general, hablan de la negativa de Israel a confiar y entrar en la tierra prometida durante el Éxodo. Números 13:30 a 14:10. Dios no aceptó su incredulidad y condenó a esa generación de incredulidad a morir en el desierto. Números 14, 22-23 y 14, 28-32. Y la apelación de no endurezcáis vuestro corazón significa que hay algún aspecto de la voluntad involucrado cuando se trata de la dureza o la suavidad del corazón.
Muchos consideran un corazón duro o tierno como algo que simplemente le sucede a alguien y está más allá de su capacidad de control. Aquí el Espíritu Santo indica algo diferente. 2. Las fuertes palabras de la segunda mitad de este salmo están conectadas con las dulces y conmovedoras palabras de la primera mitad. La adoración humilde de Yahvé y el reconocimiento de Él como Creador y Dios debe llevar a un oído atento y a un corazón tierno y entregado a Él. Algo anda mal cuando el adorador no obedece ni confía en Dios. 3. Charles Spurgeon sugirió varias formas en que podemos endurecer nuestro corazón. Algunos endurecen su corazón determinando no demostrar emoción con respecto a las cosas espirituales. Algunos endurecen su corazón al retrasar una relación real con Dios. Algunos endurecen su corazón fingiendo dudas y críticas tontas. Algunos endurecen su corazón juntándose con malas compañías. Algunos endurecen su corazón al enfocarse en diversiones tontas, todas con la intención de matar el tiempo y evitar pensar en cosas divinas. Algunos endurecen su corazón al entregarse a un pecado favorito. C. Donde me tentaron vuestros padres, probamos a Dios con nuestra incredulidad. Israel vio las obras de Dios, pero no confió en Él en Meriba ni en el desierto en general. Se nos advierte que no hagamos lo mismo. Y rechazar la invitación de Dios hoy seguramente significa ponerlo a prueba. ¿Ha de esperar Dios en ti como un lacayo? ¿Te mereces su ira, menosprecias su amor? Él habla con una ternura asombrosa. ¿Exhibirás una dureza asombrosa? Spurgeon. 2. Y vieron mis obras significa que Dios nos da razón para confiar en Él. Ignorar esas razones es provocar y probar a Dios. 3. Todos vienen en la vida cristiana, al menos una vez, a Cádiz, Números 13:26. Por un lado, la tierra del reposo y la victoria, por el otro, los páramos del desierto. El equilibrio, tembloroso entre los dos, se cambia de esta manera por la fe, eso por la incredulidad. Confía en Dios y descansa. Desconfía de Él, y la puerta se cierra al descanso, para abrirse a las peregrinaciones, al fracaso y a la derrota. Meyer. 2. 10-11, advertencia al pueblo de Dios. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. 40 años estuve disgustado. Dios le ofreció a la generación que salió de Egipto la oportunidad de tomar la tierra prometida por fe. Su rechazo incrédulo a la oferta de Dios lo disgustó durante 40 años. Esto fue evidencia de que divagaron en su corazón, alejándose de la humilde confianza en Él como Creador y Redentor. Y las peregrinaciones por el desierto no fueron más que un símbolo, ya que eran una consecuencia de sus peregrinaciones en el corazón. No conocieron sus caminos, por lo tanto, eligieron los suyos. Maclaren. 2. La desesperada presunción del hombre, que ofendió a su Hacedor durante 40 años. La paciencia y la gran longanimidad de su Hacedor, que les permitió 40 años para ofender. Horn. 3. Que divaga de corazón, su corazón fue obstinado y constantemente estuvo en falta. No fue su cabeza la que se equivocó, sino que su mismo corazón fue perverso. Spurgeon. B. Y no han conocido mis caminos. Conocer a Dios es confiar en Él. La incredulidad es evidencia de un conocimiento pequeño o defectuoso de Dios. Y mis caminos, o bien, 1. Mis leyes o estatutos, que con frecuencia son llamados los caminos de Dios. O más bien, 2. Mis obras, como se expresa en el Salmo 95, 9, que también se llaman comúnmente así. Ellos no conocían, ni consideraban ni recordaban las grandes cosas que yo había hecho para ellos y entre ellos. Paul. C. Por tanto, juré en mi furor, Dios no honró la incredulidad de su pueblo. Fue un insulto para él y provocó una declaración solemne y airada de él. Y no sean deliberada, desenfrenada, repetida y obstinadamente rebeldes.
Dejen que el ejemplo de esa desdichada generación les sirva de faro. No repitan las ofensas que de sobra ya han provocado al Señor. Spurgeon. D. Que no entrarían en mi reposo. Dios condenó a la generación de incrédulos de Israel a morir en el desierto, para que una generación de creyentes fieles pudiera heredar la tierra prometida, su lugar de reposo designado para su pueblo. Y no puede haber descanso para un corazón incrédulo. Si el maná y los milagros no pudieron satisfacer a Israel, tampoco se habrían contentado con la tierra que fluía leche y miel. Spurgeon. 2. Al terminar con esta nota, el Salmo sacrifica la gracia literaria por la urgencia moral. Si se trata de un salmo sobre la adoración, no podría dar una indicación más contundente de que el meollo del asunto es muy práctico, nada menos que una flexión de voluntades y una renovación de la peregrinación.